Evangelio de hoy. Domingo 14 de septiembre del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Capítulo 3, versículo 13 al 17. En aquel tiempo, dijo Jesús a Nicodemo: Nadie ha subido al cielo, sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único, para que no perezca ninguno de los que creen en él, sino que tengan vida eterna. Porque Dios no mandó su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El pasaje del Evangelio según San Juan comienza con una declaración de gran profundidad espiritual. Jesús afirma que nadie ha subido al cielo, sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Esta afirmación no es simplemente una descripción del origen de Cristo, sino la revelación de que Él es el único puente entre Dios y la humanidad. Es decir, Jesús no es un maestro cualquiera que habla de las cosas de Dios, sino aquel que las conoce desde dentro, porque proviene del corazón mismo del Padre. Cuando Jesús dice que nadie ha subido al cielo, nos recuerda los límites del conocimiento humano y de la experiencia religiosa meramente terrena. Ningún profeta, por grande que haya sido, podía tener el acceso total a los misterios de Dios. Solo Cristo, el Hijo Eterno, bajó del cielo con la autoridad de revelar la verdad plena. Esto nos invita a reconocer que escuchar a Jesús es escuchar directamente a Dios mismo, porque no trae opiniones, sino la palabra eterna del Padre. La comparación que Jesús introduce con Moisés y la serpiente en el desierto es central para comprender este pasaje. Así como Moisés levantó la serpiente para que los israelitas mirándola quedaran sanos, así también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en la cruz. Esta imagen revela que la salvación no se encuentra huyendo del dolor, sino mirando de frente la cruz donde Cristo transforma la muerte en vida, y el veneno del pecado en antídoto de redención. El acto de levantar a Jesús en la cruz no es una derrota, sino el momento de su glorificación. Porque en la cruz se manifiesta la magnitud del amor de Dios. Allí, suspendido entre el cielo y la tierra, Cristo se convierte en el nuevo signo de salvación universal. Todos los que lo miran con fe descubren que el sufrimiento ha sido transformado en camino de vida, y que el juicio de condena se ha convertido en oportunidad de perdón. El versículo más conocido de este pasaje, y quizá de todo el Evangelio, es el que dice: Porque tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo único, para que todo el que cree en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Estas palabras contienen la síntesis de la fe cristiana. Dios no ama de manera abstracta, ni distante, sino concreta y radical, al punto de entregar lo más precioso que tiene, su propio Hijo. La entrega del Hijo único no se entiende solo como un envío, sino como un don total. Dios no se reservó nada. Se dio a sí mismo en la persona de Jesús, y lo entregó hasta las últimas consecuencias, incluso hasta la cruz. De esta manera, el amor de Dios se revela como un amor gratuito, desbordante,
sin condiciones, que no responde a méritos humanos, sino a su infinita misericordia. El objetivo de esta entrega no es la condenación, sino la salvación. Jesús mismo aclara que Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. Esta afirmación rompe las imágenes distorsionadas de un Dios castigador. En su lugar, se nos revela un Dios que busca rescatar, liberar y dar vida. Esta es la buena noticia que sostiene nuestra esperanza. Creer en Jesús, según este pasaje, no es simplemente aceptar una doctrina, sino entrar en una relación de confianza con Él. Es poner la vida en sus manos y reconocer que en Él está la salvación. Creer es mirar al crucificado, reconocer en sus heridas nuestra curación y en su entrega nuestra victoria sobre la muerte. El contraste que presenta el Evangelio es claro. Sin Cristo hay condenación, porque el ser humano queda atrapado en sus propias tinieblas. Con Cristo hay salvación, porque Él es la luz que ilumina todo. Esta luz no impone, sino que invita. Ofrece la posibilidad de vivir en plenitud y de no perecer en el vacío del pecado. La cruz de Cristo, vista desde este pasaje, se convierte en el gran sacramento del amor. Allí se nos muestra que Dios no ama solo a los justos, sino al mundo entero, incluso en su rebeldía y pecado. Esta universalidad del amor de Dios es lo que sostiene la misión de la Iglesia. Anunciar a todos que en Cristo hay esperanza, y que nadie está excluido de este amor. El misterio de la encarnación y de la cruz nos recuerda que el amor verdadero siempre implica entrega, renuncia y sacrificio. Jesús se entrega totalmente por amor a nosotros. Y esa entrega no fue un accidente de la historia, sino el plan salvífico de Dios que quiso manifestarse en la debilidad de la cruz, para mostrar que su fuerza se realiza en la fragilidad, y que la victoria no se mide por el poder humano, sino por la capacidad de amar hasta el extremo. La imagen de mirar a la serpiente de bronce en el desierto y ser sanados se convierte en una prefiguración clara de mirar a Cristo crucificado. Es un acto de fe que trasciende la lógica humana, porque no se trata de contemplar un símbolo vacío, sino de fijar los ojos en el Salvador, reconocerlo como nuestra única esperanza, y permitir que de su cruz brote para nosotros la vida eterna. Cada palabra de este pasaje nos revela que Dios no ama desde la distancia, sino que se involucra en nuestra historia. Se acerca a nuestras heridas y se hace uno de nosotros. En Jesús, Dios mismo comparte nuestras alegrías y tristezas, nuestras luchas y esperanzas, y nos muestra que la salvación no es un concepto lejano, sino una experiencia viva y concreta de encuentro con Él. El amor de Dios manifestado en Jesús nos interpela a revisar la calidad de nuestro propio amor. Porque muchas veces amamos de manera interesada, esperando recibir algo a cambio. Pero el amor de Dios es puro don, gratuito, incondicional. Aprender a amar así es el verdadero camino de conversión. Porque solo quien ama como Cristo ama puede reflejar en el mundo la luz del Evangelio. Cuando Jesús habla de vida eterna, no se refiere solo a un futuro después de la muerte, sino a una vida nueva que comienza aquí y ahora.
Es la experiencia de vivir en comunión con Dios. De experimentar ya en este mundo la paz, la libertad y la plenitud que brotan de la relación con Cristo. Creer en Él es entrar en esa vida eterna que no termina, porque trasciende el tiempo y el espacio. La oposición entre vida eterna y perdición nos recuerda que la fe no es indiferente. Creer o no creer en Cristo tiene consecuencias decisivas. No porque Dios quiera castigar, sino porque rechazar la luz significa permanecer en las tinieblas. La condenación no es un acto de Dios, sino el fruto de cerrar el corazón al amor que Él ofrece. Mientras que la salvación es abrirse a ese amor y dejarse transformar por Él. Este pasaje también ilumina la misión de la Iglesia, que existe no para condenar, sino para anunciar la salvación. Su tarea es prolongar en el tiempo y en el espacio la obra de Cristo. Ser sacramento del amor de Dios en medio del mundo. Y ofrecer a todos los hombres y mujeres la posibilidad de encontrarse con Jesús, el Hijo entregado por amor. La cruz nos enseña que el amor de Dios es universal. No excluye a nadie. No discrimina ni selecciona, sino que se abre a todos. Incluso a los que parecen más alejados. Incluso a los que rechazan su gracia. Esto rompe nuestras fronteras humanas. Porque tendemos a amar solo a los que nos agradan. Pero el amor de Dios abarca a justos e injustos. Y nos invita a hacer lo mismo. El hecho de que Jesús hable de la entrega del Hijo único, también nos lleva a reflexionar sobre el valor que tenemos ante los ojos de Dios. Cada persona es tan valiosa, que el Padre no dudó en entregar a su Hijo por ella. Esto debería llenarnos de una profunda dignidad. Y al mismo tiempo impulsarnos a mirar a los demás con esa misma dignidad. Reconociendo que nadie es insignificante. Porque todos han sido amados hasta la cruz. La salvación que Cristo ofrece no se limita a liberarnos del pecado, sino que nos abre a una vida nueva. Nos da una nueva identidad como hijos de Dios. Y nos invita a vivir en la libertad de los que ya no son esclavos, sino herederos de la promesa. Este es el sentido profundo de creer en Él. Entrar en una vida plena que comienza ahora. Y que culminará en la eternidad. Cuando meditamos en estas palabras, descubrimos que el corazón del cristianismo no está en cumplir normas, sino en vivir una relación de amor con Dios, que se nos ha revelado en Jesús. Esto no significa que las normas no sean importantes, sino que encuentran su sentido en el amor. Porque quien ama de verdad, cumple la voluntad de Dios con alegría. No por obligación, sino por gratitud. La expresión para que todo el que cree en Él no perezca. Subraya que la salvación es una oferta abierta a todos. Nadie está excluido. Pero también requiere una respuesta personal. Dios respeta nuestra libertad. No impone su amor. Lo propone. Lo ofrece. Y espera nuestra respuesta de fe. Esta es la grandeza y el riesgo del amor, que solo puede ser aceptado libremente. El amor de Dios expresado en este pasaje también nos cuestiona sobre cómo entendemos nuestra misión en el mundo. Muchas veces pensamos en la fe solo como algo personal. Pero creer en Cristo nos impulsa a compartir esa buena noticia. A testimoniar con nuestra vida que el amor de Dios es real. Y que ha transformado nuestra existencia. La misión nace de la experiencia de saberse amado. Y de querer que otros también lo descubran.
La grandeza de este pasaje es que nos muestra a un Dios que no se queda indiferente ante el sufrimiento humano. No observa desde lo alto, sino que entra en nuestra historia. Se encarna y asume nuestra condición. Esta cercanía de Dios en Cristo nos da la certeza de que no estamos solos. De que en cada lucha, en cada cruz, Dios está presente acompañándonos. Cuando escuchamos que Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, debemos reconocer que muchas veces nosotros actuamos de manera contraria. Juzgamos, condenamos, excluimos, en lugar de abrir caminos de misericordia. El Evangelio nos invita a revisar nuestra manera de relacionarnos con los demás y a preguntarnos si somos portadores de salvación y vida, o de juicio y condena. Jesús mismo se presenta como el regalo supremo del Padre. Y aceptar ese regalo implica un cambio radical en la vida. Significa pasar de vivir centrados en nosotros mismos a vivir en apertura al amor de Dios. Significa dejar que su luz ilumine nuestras oscuridades y que su misericordia sane nuestras heridas. Esta transformación es el fruto de la fe, que abre el corazón a la acción del Espíritu Santo. El hecho de que el Hijo sea levantado en la cruz también anticipa su resurrección. Porque la cruz no es el final, sino el camino hacia la gloria. Quien cree en Cristo crucificado, participa ya de su victoria sobre la muerte. Y puede vivir en la esperanza, sabiendo que toda cruz, por dura que sea, puede convertirse en fuente de vida nueva. Este pasaje también nos enseña que la salvación es iniciativa de Dios. No depende de nuestras obras, sino de su gracia. Nosotros respondemos con fe. Pero la salvación comienza siempre con un acto gratuito de amor divino. Esto nos libera de la angustia de tener que ganarnos el amor de Dios. Porque Él ya nos ha amado primero. Y su amor no depende de nuestras fuerzas, sino de su fidelidad. El don de la vida eterna que se nos promete no es simplemente una prolongación infinita del tiempo, sino la plenitud de vida en comunión con Dios. Es participar de su alegría, de su paz y de su amor sin fin. Esta es la meta hacia la que caminamos y que da sentido a nuestra existencia. En medio de las pruebas, podemos mantenernos firmes porque sabemos que la última palabra la tiene el amor de Dios. Creer en Jesús no es simplemente aceptar unas ideas, ni adherirse a un sistema religioso, sino abrir el corazón a una relación personal con Él. Es dejar que su Espíritu habite en nosotros, nos transforme desde dentro, y haga de nuestra vida un testimonio vivo de su amor. La fe cristiana no es solo doctrina. Es sobre todo encuentro, amistad y comunión con el Hijo de Dios. La frase Dios amó tanto al mundo nos revela que la creación no es un error, ni una obra desechable, sino el fruto del amor divino. Y que ese mismo amor sostiene todas las cosas. Aunque el mundo esté marcado por el pecado, Dios no lo rechaza, sino que lo abraza con misericordia. Esto nos ayuda a mirar nuestra historia con esperanza, sabiendo que no caminamos hacia la destrucción, sino hacia la plenitud en Cristo. El amor de Dios que se expresa en la entrega de su Hijo nos invita a reconocer que la salvación no es mérito humano, sino don gratuito. Es un regalo que nunca terminaremos de comprender.
Porque nuestra lógica siempre busca equivalencias. Pero Dios actúa desde la gratuidad más absoluta. Este misterio nos impulsa a la humildad. Porque no podemos jactarnos de haber ganado nada. Solo podemos agradecer y acoger el amor que nos salva. El hecho de que Cristo haya sido levantado en la cruz nos muestra que Dios transforma los signos de muerte en signos de vida. Lo que para el mundo era derrota, para Dios se convierte en victoria. Y lo que parecía el final se convierte en inicio de una nueva esperanza. Esto nos recuerda que en nuestras propias cruces, Dios puede obrar maravillas. Y que ninguna situación de sufrimiento es definitiva cuando se vive unida a Cristo. Jesús no vino a imponer salvación, sino a ofrecerla con ternura y respeto. Su manera de amar nos muestra un Dios paciente, que no obliga, que no fuerza, que espera la respuesta libre de cada corazón. Esto contrasta con nuestras actitudes humanas, en las que muchas veces buscamos controlar o imponer. La pedagogía divina es diferente, porque su amor nunca se impone, solo se propone. La salvación no es solo un rescate del mal, sino también la revelación de nuestra verdadera identidad. En Cristo descubrimos quiénes somos realmente. Hijos amados del Padre, llamados a vivir en comunión con Él. Esta certeza transforma nuestra manera de relacionarnos con los demás. Porque si somos hijos del mismo Padre, entonces todos somos hermanos. Y estamos invitados a vivir en fraternidad y justicia. La cruz es escándalo y locura para la mentalidad humana. Pero para quien cree es poder de Dios. Porque en ella vemos al amor en su máxima expresión. Este amor nos desarma. Nos quiebra las seguridades falsas. Y nos invita a un modo de vida radicalmente distinto. Donde la entrega, el servicio y la compasión son los verdaderos caminos hacia la plenitud. En este pasaje también podemos ver reflejada la misión de cada cristiano. Ser signo del amor de Dios en el mundo. Así como Cristo fue levantado para atraer a todos hacia Él. Nosotros estamos llamados a levantar con nuestra vida signos de esperanza, de justicia, de compasión y de misericordia. Para que quienes nos rodean puedan descubrir a través de nosotros el rostro de Cristo. La expresión para que no perezca nos recuerda que fuera de Cristo todo está marcado por la muerte, por el vacío, por la fragilidad. En cambio, en Cristo encontramos la certeza de la vida que no se acaba. Él nos da un fundamento firme, una esperanza segura y un destino eterno. Esta promesa nos sostiene en medio de las pruebas. Porque sabemos que nuestro futuro está en las manos de un Dios que nos ama. El amor de Dios expresado en la entrega del Hijo es la medida suprema de todo amor humano. No podemos amar de manera auténtica si no nos dejamos transformar por ese amor primero. Porque solo quien se sabe amado incondicionalmente puede amar sin condiciones. Esta es la fuente de la caridad cristiana, que no se agota, porque bebe constantemente del corazón abierto de Cristo en la cruz. La misión de Jesús no fue traer condena, sino luz. Pero muchas veces preferimos las tinieblas, porque nos sentimos más cómodos en la mentira, en el egoísmo, en el pecado. Aceptar a Cristo implica dejar la oscuridad. Exponernos a la verdad que revela nuestras heridas, pero que al mismo tiempo nos sana.
nos libera y nos restaura. El amor de Dios es siempre más grande que nuestras miserias. Aunque nos sintamos indignos, aunque pensemos que hemos fallado demasiado, Dios nunca se cansa de ofrecernos su perdón. La cruz es la prueba definitiva de que su misericordia no tiene límites. Y de que siempre podemos volver a empezar. Porque Cristo murió y resucitó para darnos vida nueva. El hecho de que Jesús sea presentado como el Hijo único también subraya la singularidad de su misión. No hay otro camino hacia el Padre. Porque solo Él revela plenamente quién es Dios. Creer en Jesús no es una opción más entre muchas. Es entrar en la verdad misma del amor divino, que se ha manifestado en la historia, y que nos ofrece salvación en Él. La vida eterna que Cristo promete comienza con un cambio interior, con un renacer desde lo profundo, que transforma nuestra manera de pensar, de sentir y de actuar. Este nuevo nacimiento es obra del Espíritu Santo, que nos configura con Cristo y nos impulsa a vivir como hijos de la luz, testigos del amor de Dios en medio del mundo. El amor de Dios expresado en este pasaje también nos invita a confiar incluso cuando no entendemos los caminos de la vida. Porque muchas veces las pruebas nos hacen dudar de su bondad. Pero la cruz es la prueba definitiva de que su amor es real, que no abandona y que siempre busca nuestro bien, incluso cuando no podemos comprenderlo todo. El amor de Dios no es abstracto. Tiene un rostro concreto. El de Jesús. Mirar a Cristo crucificado es mirar al amor hecho carne. Al Dios que no se queda en palabras, sino que se entrega hasta el extremo. Esta es la diferencia entre el amor humano limitado y el amor divino que se dona sin reservas. El hecho de que Cristo sea enviado no para condenar sino para salvar nos recuerda que la misión del cristiano tampoco es condenar, sino anunciar, compartir, testimoniar la salvación recibida. Ser cristiano es convertirse en portador de esperanza, en signo de misericordia y en instrumento de reconciliación para un mundo herido. El amor de Dios manifestado en Jesús también nos muestra que la verdadera grandeza está en la humildad. Porque el Hijo Eterno se abajó, tomó nuestra condición humana y aceptó incluso la cruz. Este camino de humildad es también nuestro camino. Si queremos seguirlo de verdad, debemos aprender a servir, a perdonar y a poner nuestra vida al servicio del amor. El amor de Dios es tan grande que no se agota en nuestras resistencias. Aunque el mundo lo rechace, aunque muchos cierren el corazón, el amor de Dios sigue ofreciéndose. Sigue buscando. Sigue esperando. Esta perseverancia divina es una invitación a perseverar también nosotros en el amor. Incluso cuando no recibimos respuesta. El mensaje de este Evangelio nos recuerda que la fe no es refugio para unos pocos, sino un don abierto al mundo entero. La Iglesia está llamada a ser signo de ese amor universal. A no cerrarse. A no limitar el Evangelio a quienes piensan igual, sino a anunciarlo con valentía a todos. Porque Cristo murió y resucitó para todos. La entrega de Jesús en la cruz también es el modelo para nuestras propias entregas cotidianas. Cada vez que renunciamos al egoísmo, que elegimos servir en lugar de dominar, que optamos por amar en lugar de odiar, participamos de la lógica de la cruz.
Y hacemos presente en el mundo la fuerza del amor de Dios. El amor expresado en este pasaje también nos impulsa a la gratitud. Porque la salvación es un regalo inmerecido. Vivir agradecidos nos hace humildes. Y nos ayuda a reconocer que todo lo que somos y tenemos viene de Dios. La gratitud nos convierte en personas más abiertas, generosas y capaces de compartir lo que hemos recibido. El amor de Dios expresado en la entrega del Hijo nos enseña que la verdadera vida se encuentra en darla. El egoísmo encierra y mata. Pero el amor abre y da vida. Jesús mismo lo dijo. Quien pierda su vida por mí la encontrará. Este es el camino de la paradoja cristiana. Ganar perdiendo. Vivir muriendo. Triunfar sirviendo. La certeza de que Dios nos ama tanto que entregó a su Hijo nos da una seguridad profunda. Nada puede separarnos de ese amor. Ni la muerte. Ni el pecado. Ni las pruebas. Esta convicción nos da fuerza para seguir adelante. Para mantenernos firmes en la fe. Y para enfrentar la vida con esperanza. El amor de Dios expresado en este Evangelio nos invita también a mirar al prójimo con compasión. Porque no podemos recibir tanto amor y quedarnos indiferentes. El verdadero creyente es aquel que deja que el amor de Dios lo transforme. Y lo convierta en reflejo de ese amor para los demás. Ser cristiano es convertirse en canal del amor divino. El hecho de que Dios entregue a su Hijo nos habla también de la confianza del Padre. Él no teme darnos lo más valioso. Porque sabe que en ese don se juega nuestra salvación. Este gesto nos enseña a confiar más. A no vivir aferrados a lo nuestro. Sino a compartir con generosidad. Porque cuanto más damos, más participamos de la lógica divina. El amor revelado en la cruz también nos enseña que el sufrimiento puede tener sentido cuando se vive unido a Cristo. No es que Dios quiera el dolor, sino que en el dolor puede manifestarse su gracia. El sufrimiento unido a la cruz se convierte en camino de redención. Y nos abre a la esperanza de la resurrección. La expresión vida eterna nos recuerda que el destino final del ser humano no es la muerte, sino la comunión plena con Dios. Esta esperanza cambia nuestra manera de vivir. Porque ya no tememos al futuro, sino que lo miramos con confianza, sabiendo que estamos en manos de un Padre que nos ama. El amor de Dios expresado en la entrega del Hijo también nos revela la seriedad del pecado. Porque si fue necesario que el mismo Hijo viniera a salvarnos, es porque nuestra situación era grave. Esto nos llama a no tomar a la ligera el pecado, sino a reconocer su gravedad. Y al mismo tiempo a confiar en que la gracia es más fuerte que cualquier caída. Finalmente, este pasaje nos invita a vivir con los ojos puestos en la cruz. No como signo de derrota, sino como fuente de vida. Cada vez que miramos la cruz recordamos que somos amados, que tenemos un destino eterno, y que estamos llamados a vivir en gratitud, confianza y amor sin medida. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campana de notificaciones para que todos los días recibas estos mensajes. Te saluda tu hermano Joe deseándote un día lleno de bendiciones.